Hay muchas especies animales agresivas, pero la violencia salvaje es atributo exclusivo del ser humano. Masacres, torturas, violaciones, genocidios son parte de la historia del Homo sapiens, el más evolucionado de los habitantes del planeta. Estoy en la coche, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... ¡Te comes una hostia, Vita! ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjame hablar! La especie humana puede ser la más violenta, pero también es la única capaz de valorar las consecuencias y preguntarse el porqué de su agresividad. Estamos encontrando marcadores neurobiológicos, genéticos, de que hay cerebros en personas violentas que no funcionan del mismo modo que un cerebro no violento. Hay algo que es diferente. He sufrido daño, he sufrido persecución, algunas secuelas supongo que arrastraré conmigo. Me dio un golpe muy fuerte a la nuca y me caí. Me quería hacer daño y no sabía cómo. Ser víctima es una cosa muy importante, es que la vida a uno se le quiebra. Son personas sometidas a situaciones muy límites, absolutamente límites, la situación más límite que puede tener un ser humano. Una situación que sufren millones de personas en el mundo. Son las víctimas de una violencia cuyas claves se esconden en los entresijos de la condición humana. Vamos a su encuentro. La violencia es una estrategia que podemos utilizar cuando queremos obtener un beneficio causando daño a otros. El hogar es el lugar más peligroso, con la excepción del ejército en tiempos de guerra. Somos la especie más violenta, pero también la más empática. ¿Quiénes son los agresores? Pues tú mismo, ¿no? O sea, no sé, tu familia. Cuando entendemos que hay personas que sabiendo el daño que hacen lo volverían a hacer, es lo que da más miedo. Seguimos el rastro que deja la violencia, un recorrido que nos llevará desde los orígenes del hombre y la agresividad primitiva a los últimos descubrimientos en neurociencia y genética. El primer asesino de la historia es Caín, al menos para judíos, cristianos y musulmanes. Las tres grandes religiones monoteístas comparten el mito según el cual el primogénito de Adán y Eva mató a su hermano Abel porque Dios prefirió su ofrenda. Según la interpretación clásica del relato, los celos y el deseo de venganza propiciaron este bautismo de sangre. Sierra de Atapuerca, Burgos. Los restos encontrados en este yacimiento arqueológico, uno de los más importantes del mundo, dan cuenta de otra violencia original. Es la prueba más antigua que existe en la prehistoria de agresión entre grupos, porque aquí lo que hay es consumo de descuartizamiento, en fin, descarnamiento, extracción o fracturación de huesos para extraer la médula,
decapitaciones, en fin, todo lo que comporta pues el consumo de un cuerpo, pero a gran escala, toda clase de personas, niños y adultos. Ocurrió hace unos 800.000 años y su protagonista fue el Homo antecesor, un homínido pariente nuestro. En nuestra opinión, no es solamente un canibalismo gastronómico, sino que seguramente por competencia entre los homínidos aquí se instala una cultura que era enseñar a tus descendientes, pues, para evitar la competencia, pues, más fáciles comer y laminar por abajo las pirámides más jóvenes. Es posible entonces que no los mataran y se los comieran por hambre, sino por estrategia. El canibalismo existe aún ahora. Hay canibalismo en esta especie. O sea que el canibalismo no es propio del género Homo, es propio de muchísimas otras especies, tanto de depredadores como de otro tipo de mamíferos. Al igual que el canibalismo, la agresividad tampoco es exclusiva del ser humano. Hay agresión entre especies, el depredador con respecto a su presa. Luego, dentro de la misma especie, hay agresión o agresividad entre grupos, y luego dentro de cada grupo hay agresión en relación con la jerarquía y el estatus, en relación con la competencia por la reproducción. Un instinto adaptativo, un impulso, una defensa. Estas son las bases de una agresividad animal que en el Homo sapiens va a tener sus particularidades. Bien, buenos días. Vamos a intentar clarificar el concepto de violencia o de en qué se diferencia de la agresión y cuáles son los principales tipos de violencia. Luis Moya es criminólogo y profesor de psicobiología en la Universidad de Valencia. Para los criminólogos es muy importante entender qué estructuras neurales, qué receptores neuroquímicos, qué sustancias hormonales o qué genes pueden estar explicando la violencia, porque además de lo que es toda la parte social o toda la parte legal, la parte biológica es fundamental para establecer un diagnóstico. A continuación vamos a comenzar con el protocolo experimental. Tiene aquí toda la información de las medidas que vamos a ir. En su departamento de investigación se trabaja sobre la agresividad y sus variables psicobiológicas, las distintas señales de la violencia en el cuerpo y la mente. Y es que la ciencia lleva tiempo queriendo descifrar los códigos del comportamiento humano. Y ahora busca en el cerebro y la biología las raíces de la psicopatía, el maltrato, el odio, la ira, la guerra, la empatía. Los estudios actuales están viendo que las estructuras cerebrales y las sustancias químicas son muy distintas cuando uno tiene una descarga de violencia y de agresividad a cuando alguien premeditadamente está pensando en agredir. Tras ello se realizarán unas mediciones, fundamentalmente peso, altura y después un escáner de la mano. Por supuesto, ninguno de los procedimientos que aplicamos es doloroso. La violencia provoca daño, sufrimiento y muerte. La Organización Mundial de la Salud ha cuantificado estas secuelas y ha trazado un mapa del horror en el que se denuncian el secretismo y los tabúes que rodean el comportamiento violento y la predisposición a creer que es inevitable. Estoy en la silla, me sigue doliendo los brazos, a veces la tripa, y tengo una tetraplegia C4, C5, C6. Es lo que tengo hasta ahora. A mí me pusieron escolta policial en el año 2000. En el año 2003 mataron a mi hermano. Y han matado a muchos de mis amigos. Según la OMS, cada año más de 1,5 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. Pero el Organismo de Naciones Unidas señala que estos datos son la punta de un iceberg. La mayor parte de los actos violentos no se registran, ocurren detrás de las puertas, ajenos a la estadística.
mí esto de las 8 de la tarde, cuando él tenía que volver, yo estaba todo nerviosa y no sabía cómo venía, si venía con ganas de bronca o no. El escuchar la llave en la puerta era horroroso. Y yo cada vez que sonaba la llave de mi puerta me ponía a morir. Existen más de 170 definiciones de violencia y muchos tipos de esta. Hay veces que se habla de la violencia como un instinto, como una emoción, como un síntoma de una enfermedad mental o simplemente como una patología de la agresividad. Nosotros entendemos que la violencia no es nada de todo esto, aunque tiene que ver con todo ello. En humanos se han establecido distintas categorías: violencia impulsiva, violencia física, agresión defensiva, violencia anónima, violencia premeditada, violencia autodirigida, violencia personalizada, violencia instrumental, la agresión sexual, la violencia sexual, las agresiones crónicas continuadas, la violencia psicológica, la coacción, la amenaza, las humillaciones, la humillación. También tendríamos casos más específicos como la violencia de género. Se sentía bien humillándome, disfrutaba viéndome tan pequeña como me hacía sentirme, porque me hacía sentirme muy pequeña. Y él se sentía como superior a mí. Todo viene a raíz de que yo me quedo embarazada. ¿Cuál fue mi problema? Pues que yo en mi embarazo engordé pues como 38 kilos. Empezó a ser un insulto diario. Estás como una mole, estás feísima, estás como una vaca. Él llegaba en estado de embriaguez y día también. Me fue cortando el círculo de amigos y de amigas, no quería que saliera a la calle. Soy hija maltratada también, aparte de ser maltratada por mi pareja, también por mi padre. Maltrato infantil. La negligencia. La violencia contra los mayores. El conflicto entre grupos. La violencia colectiva. La violencia de Estado. Los atentados terroristas. El suicidio como arma contra el enemigo. La guerra. La guerra. Cada hora, 35 personas mueren como consecuencia directa de un conflicto armado. Y en un día cualquiera, alrededor de 1.500 fallecen en actos de homicidio en el mundo, a una persona por minuto. El número de asesinatos en los países con más pobreza es el doble que en los ricos, y el número de muertos en conflictos, casi la totalidad. La relación entre progreso y guerras tiende a ser inversamente proporcional. Pero la violencia no solo causa muerte, ni es hija única de la desigualdad. Estoy en la silla por ser negro. Eso ya vuelvo todo el tiempo a contarlo, a veces me está dando mucha pena. Pero fue en 2007, en febrero, que un individuo me pedía el tabaco y como no tenía, empezó a insultarme los insultos racistas. Puto negro, ve tu sitio, no estás aquí, tú tienes que volver al jardín zoológico, viva España, arriba España. Luego al darme la vuelta me dio un golpe. Desde ahí hasta ahora estoy en la silla de ruedas. Un golpe seco en la nuca y la vida de Migua cambió para siempre. Estoy acostumbrado a despertarme sobre las 6 de la mañana. A las 10:30 estoy a la silla y luego viene la rehabilitación, la comida a las 1:30 por la tarde. Yo trabajé casi de todo, pero mi último trabajo fue de traductor, de intérprete a un centro de acogida por inmigrantes en Sigüenza. Muevo solamente los brazos un poquito y nada más. Nada más. Ser víctima es que literalmente quiebra la vida. Es decir, hay un antes y después de la victimización.
El doctor Enrique Vaca es psiquiatra criminólogo y miembro de la Fundación Española de Victimología. Hace unos 20 años más o menos la victimología consistía fundamentalmente en estudiar qué características tenía la persona agredida y sobre todo las consecuencias. Entonces se olvidó un poquito la participación que el agresor tenía. Ahora se tiende a equilibrar un poco más la situación. Muchas veces se ha pensado que dirigir la mirada hacia el agresor es una forma indirecta de justificarlo. Estos temas son temas tremendamente sensibles y además son sensibles con razón. No, dirigir la mirada hacia el agresor no es justificarlo. Nos interesa entender al agresor porque es la única forma de hacer programas o acciones de prevención. Ahora en el viaje, ¿cuántas personas vienen? Pues, Porque un desconocido dejó tetrapléjico a amigo Abuene, truncando así la historia de ambos. El odio. El odio. Odio. Unos indicadores biológicos. Bajos niveles de empatía. La impulsividad. El sujeto que estalla porque no sabe manejar la situación. La baja tolerancia a la frustración. Baja tolerancia a la frustración. Resistencia a la frustración. Insuficiencia personal. La búsqueda de sensaciones. Componentes de edad. El hecho de ser hombre en sí mismo. Los factores de riesgo básicamente son ser hombre, ser joven. La violencia en un adulto suele tener antecedentes en la infancia, en la adolescencia. Difícilmente aparece de forma novedosa más allá de los 25 o los 30 años. El profesor Andrés Puello trabaja con agresores convictos para, entre otras cosas, estudiar el potencial de reincidencia. La justicia, que ha tenido mucho interés en poder controlar la peligrosidad para evitar los daños en el futuro, se ha dado cuenta que a veces se cometen muchos falsos negativos. Es decir, que hay personas que no se consideran peligrosas y que sin embargo cometen delitos muy graves, y al revés, hay individuos que teóricamente son muy peligrosos pero que nunca más vuelven a cometer un delito. Catedrático de psicobiología y criminólogo, Andrés Puello dirige el grupo de estudios avanzados en violencia de la Universidad de Barcelona. Hay un dato que es muy potente y es que cuando se compara la violencia física entre hombres y mujeres se observan muchas diferencias. La violencia física y sexual sí. Son los dos tipos de violencia donde hay un predominio muy importante de los varones, de los hombres, especialmente de los hombres jóvenes. En su departamento investigan desde la participación de una enzima en la violencia, la MAOA, al papel de la personalidad y los factores sociales. En general, las mujeres utilizan más la violencia psicológica, la negligencia también. De hecho, cuando se habla de mujeres asesinas, se suele hablar mucho de las envenenadoras, que es un paradigma de las mujeres que cometen ese tipo de delitos. Pero el uso de la violencia física es mucho menos frecuente y la más rara de todas es la violencia sexual. Eso, de hecho, es una incógnita que los criminólogos no saben muy bien cómo explicar. Es muy poco frecuente, extremadamente poco frecuente. Lo que es verdad es que la mayoría de factores de riesgo que hacen que un hombre se comporte violentamente son los mismos que hacen que una mujer se comporte violentamente. Lugares muy tolerantes con la violencia. Situaciones sociales de mucho conflicto. Índices de deterioro social. La historia de violencia. El maltrato infantil. El niño maltratado que se convierte en maltratador. El consumo de sustancias. Consumo de alcohol. El consumo de alcohol. Las relaciones de pareja muy conflictivas. Una base evolutiva. Actitudes machistas. Una personalidad claramente machista. Indicadores biológicos. La estructura biológica. Las bases biológicas. Una dotación genética. Factores genéticos. No existe entonces una única causa que explique la violencia. Y de cada combinación de factores surge un tipo de agresor. Está el agresor circunstancial, ¿no? Es decir, la persona que de una forma, digamos, impulsiva genera una agresión que es puntual. Hay un agresor que se cree víctima. ¿Cómo es posible que alguien que comete estas barbaridades se sienta una víctima? Pues se da. Después está el agresor perverso, es decir, el agresor que se goza, que obtiene placer con la agresión. Tampoco es tan raro. Es el perseguidor, es el abusador,
Hay muchos elementos perversos o dinámicas perversas en las agresiones, sobre todo de personas que viven juntas y que se relacionan. Hay mucho maltratador impulsivo, mucho maltratador inseguro, mucho maltratador insuficiente, de muchos tipos. Pero hay perversos también, sí. Se negó a darnos alimentos, darnos dinero para comer. Muchas noches que se despertaba y se venía al comedor donde yo dormía. Me ha despertado con patadas. O me tiraba mucho tiempo sin dormir, porque cuando me dormía me lo encontraba sentado en el otro sofá mirándome. Para nosotros no tiene nombre ni rostro, no puede tenerlos. Yo le conocí con 13 años, fue el primer hombre que conocí, me tiré 25 años con él. Yo pensaba que todo el mundo vivía como yo vivía, hasta que mi hijo enfermó. Me encontré sola allí metida en el hospital y fue cuando empecé a darme cuenta de que en las otras habitaciones estaban el padre y la madre con sus hijos y yo no lo tenía. El obligado anonimato es otra consecuencia de una violencia tan específica como frecuente. Casi la mitad de las mujeres que mueren en el mundo por homicidio son asesinadas por sus maridos, parejas o exparejas. Y cuando ya volvimos del hospital, pues yo le dije que había dado cuenta de que eso no era un matrimonio, ni una pareja, ni nada. Y ahí fue donde vino toda mi historia. El hogar es el lugar donde más muertes se producen, donde más violencia hay, exceptuando el ejército en tiempos de guerra, claro. Marisol Lila dirige un programa de reeducación para condenados por violencia de género en la cárcel de Picassent, Valencia. Violencia para ellos, o para la gran mayoría, solo es cuando le has pegado un puñetazo en la cara. Si no, no hay violencia. Amenazar de muerte, controlarle el dinero, no dejarle ver a sus amistades, no dejarle salir con determinada ropa, eso para ellos no es violencia. Cuando eso es violencia y además es constitutivo de delito. Unos 400 penados han pasado ya por unos talleres que en ningún caso son sustitutivos de la pena. La entrada suele ser: hombre, me tocó una jueza, la abogada, y ahora aquí todo mujeres. Es que la tenéis tomadas con nosotros, es que en este país ya mandan las mujeres, es que... Es la reacción natural. Vienen alteradísimos, vienen enfadados con el mundo, se consideran víctimas del sistema judicial, consideran que ellos no han hecho nada. Como a mí me dijo una vez mi hijo, me dijo: mamá, tú vales mucho, tú no tienes que permitir que nadie te haga sentir mal. Cuando ellas entran a formar parte del grupo, la primera reacción normalmente suele ser de mucha sorpresa, porque esperan que el grupo lo formen 3 personas. Y cuando llegan y ven tanta gente, pues como que se quedan un poco asombradas. Que ellas se tranquilicen y vean que ni son ellas las que están locas, ni son ellas las que tienen la culpa, ni han provocado estas situaciones. Blanca Vergara es psicóloga e imparte talleres de apoyo a mujeres que han sufrido malos tratos. Con experiencias del trabajo, que no trabaje fuera de casa, con experiencias de haber quedado con las amigas tomando. Lo que siempre coincide en todas las mujeres víctimas de violencia es en la doble personalidad, que le llaman ellas, la doble cara que siempre tienen, hasta pegarnos un baño, como hemos también hablado mucho. La mayoría de maltratadores saben controlarse muy bien en situaciones públicas y únicamente deciden perder el control en las situaciones íntimas. Para Marisol Lila, la reeducación, el cambio en un maltratador, ni es posible en todos los casos, ni se produce de un día para otro. Se trata de un proceso largo y difícil, de incierto pero importante final. Factores de riesgo hay muchísimos, por ejemplo, el consumo de alcohol. Es un factor importante, pero no es la causa de la violencia. El niño maltratado que se convierte en maltratador es factor de riesgo, pero no es una causa en sí misma. Hay muchísimos niños que son maltratados en la infancia y que no se convierten por ello en maltratadores, y muchos maltratadores que no han sido niños maltratados. Cuando la única forma de relacionarme con los demás es a través de la violencia, cuando no tengo nada de empatía, el vivir en culturas que sean machistas, lógicamente es más fácil que se tolere y se permita y suceda la violencia, ¿no? El fiscal pide 33 años de cárcel para el acusado. Actualmente, un 10% de los condenados a prisión son maltratadores. El asesinato machista se castiga con una pena promedio de 18 años, pero no siempre ha sido así. La violencia de género, como delito, etcétera, no existía.
En todo caso era un conflicto en una relación de pareja y allá ellos. Era su problema y solamente en el caso de que se desembocara en muerte, la sociedad tomaba parte un poco desde el ámbito jurídico legal, pero no era ningún problema social. Hoy en día al menos tiene ese reconocimiento de problema y de que toda la sociedad tiene que actuar para erradicarlo. Hasta que no ha surgido el tema de violencia de género, no ha habido tantos recursos públicos destinados a ese tipo de investigación. En la misma facultad en la que da clases Marisol Lila, Luis Moya persigue las claves de la agresividad humana. Yo creo que a raíz de esos tipos de violencia podemos darnos cuenta de hasta qué punto se puede llegar a agredir, violar e incluso matar a personas. La resistencia, la frustración y las distintas reacciones que produce centran sus investigaciones actuales. La dependencia de la víctima con el agresor es fuerte, pero la dependencia del agresor con la víctima es todavía mayor. No puede vivir sin ella. Entonces, en el momento en que es abandonado, la mata y después se mata. Vamos a comenzar con el peso. Para Luis Moya, como para otros criminólogos, muchas de las claves de este tipo de comportamientos residen en el cerebro y su funcionamiento. De acuerdo, Alberto, ahora sí, lo vamos a medir. Clásicamente se pensaba que el sistema límbico, que son estructuras que están regulando las emociones, eran las estructuras responsables de la violencia. Actualmente sabemos que es un conjunto o un sistema neural complejo en interacción, que comprende todo el cerebro, desde estructuras muy básicas y primitivas que compartimos con animales, hasta el último control que viene por parte del córtex y sobre todo la corteza prefrontal, que es una estructura o una parte del cerebro que nos diferencia del resto de especies. Si hay un correcto funcionamiento del córtex prefrontal, es más fácil que se controle el impulso. Y es en esa zona cerebral donde se empiezan a detectar las marcas de una violencia muy específica. De todos los estudios que se han ido llevando a cabo hasta el momento, lo que se ha visto no es que el cerebro de un psicópata, si hacemos una fotografía, un TAC, sea distinto de un cerebro no psicopático, pero es cómo funciona el cerebro. Un cerebro carente de empatía y de remordimientos. El psicópata tiene perfectamente bien entendido que cuando él quiere algo, pues no le importan las consecuencias, a veces no es capaz de controlar su propia conducta, no siente el daño que provoca en otros, ni él siente ningún sufrimiento. El psicópata, imprevisible, frío, perverso y sádico, es el agresor que más asusta, pero no es el más frecuente. Ellos se creen virtuosos. Ellos creen que el fin justifica los medios y que, por tanto, simplemente ellos están trabajando por una causa. Pueden ser muy listos para muchísimas cosas, pero hay una distorsión cognitiva tal que se desarrolla el sectarismo de forma extrema hasta llegar al fanatismo. Hay que obligarles a ver lo que no quieren ver. Lo primero que no quieren ver nunca es a sus víctimas. Nunca ha pedido perdón a mí. Especialmente a mí no ha pedido perdón, porque tenía todo el tiempo para pedirlo, a pedir perdón, pero no lo hizo. ¿Sabes lo que pasa? Que es que ellos en la calle son estupendos. Tú llegas a esta situación y nadie te cree. Solamente servía para irme a una gorrolita y ser una puta, porque nadie me iba a querer para nada más. Es lo que me repetía siempre. Mi hijo, de tanto escuchar lo que me decía, pues un día llegaron a las manos. Porque no sabía más que repetirme siempre lo mismo de que nos repiten a todas. Y mi hijo se pegó con él, llegó a pegarse con su padre y mi hijo tendría 14 años, tenía más. Marcadores biológicos nos pueden predisponer a ser violentos, pero cualquiera de nosotros, en circunstancias determinadas, podemos ser violentos. Aunque algunos parten con más opciones que otros. Algún resultado tendrá que empezar desde el principio. El hecho de ser hombre en sí mismo es más probable por tu conformación de tus vías serotoninérgicas y de otros sistemas de neurotransmisión que tengas alteraciones de la conducta violenta. Más fácil. 15 por 7. 120. Error, comienza de nuevo. ¿No puede calcular más rápido? 589 por 13.
Por favor, concéntrese. En los laboratorios se reconstruye un particular escenario del crimen y se siguen las pistas que dejan neuronas, enzimas, hormonas, genes. Niveles elevados o bajos crónicos de testosterona. La testosterona. La testosterona. Ciertos estados deficitarios de serotonina. La serotonina, la dopamina, el GABA. Disfunciones en el lóbulo prefrontal. Alteraciones en el lóbulo frontal. Ciertas disregulaciones en la amígdala. Factores genéticos, la MAOA, etc. Cromosoma Y. Cromosoma Y supernumerario. El cromosoma asesino. Y otras sustancias o factores moleculares. La prevalencia de la violencia masculina ha llevado a los investigadores a centrarse en los rasgos biológicos que diferencian un sexo de otro. Pero hasta ahora los resultados son demasiado ambiguos. En los años 70 se pensaba que los andrógenos eran las únicas sustancias que regulaban la violencia y además de una forma directa. Mayor nivel de andrógenos, mayor violencia. En base a ello, los hombres eran más agresivos que las mujeres. De hecho, los estudios que se hacían eran con animales, con roedores, que se les castraba y se les volvía a administrar testosterona. Y se veía que había una reducción con la castración y después un incremento de la violencia. Actualmente la testosterona, después de muchísimos estudios, se ha visto que es un factor más, pero nunca es un precipitante ni un determinante. También hubo aquel famoso, en los años 30, del cromosoma Y supernumerario, porque en las cárceles del país nórdico donde se hizo el estudio se había encontrado un número mayor entre los criminales violentos. Pero también es verdad que ese cromosoma iba asociado a problemas de retraso mental, por tanto todavía es muchas incógnitas en la psicobiología de la conducta agresiva y de la conducta violenta. También somos o estamos marcados por siglos de evolución y el reparto de roles que se ha producido durante mucho tiempo ha marcado los cerebros. Un cerebro masculino, de alguna forma generalizando, tenía que estar más preparado para la violencia, mientras que el cerebro femenino estaba más organizado empáticamente porque se encargaba de la socialización, de la comprensión, del entendimiento de la prole. En las cuevas burgalesas de la Sierra de Atapuerca está escrita buena parte de la historia de esa evolución. Esto es el Homo antecesor, que es el que os he presentado antes, eso es. Claro, sería Neandertal, luego este y el último... Sí que hay muchas trazas de golpes, y de golpes que parecen de pelea, porque están dados en diagonal. Hay muchos traumatismos en este tipo de restos, lo que indica que realmente era una sociedad muy dura. Eudal Carbonell es codirector de las excavaciones de Atapuerca, un tesoro arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad. Una lanza que se puede utilizar para cazar un caballo, factiblemente se puede utilizar para cazar a una persona, o tirar piedras es algo consustancial en la propia movilidad humana. Y por supuesto después también hay cuchillos, hay herramientas como hachas de mano, o sea, hay todo un repertorio que se puede utilizar obviamente como arma. Nosotros como especie biológica en realidad hemos evolucionado en el sentido de reducir y eliminar las tensiones. Es decir, que hemos evolucionado hacia la convivencia. Juan Luis Arzuaga es otro de los codirectores de Atapuerca. Catedrático de Paleontología y director del Instituto de Evolución y Comportamiento Humano, Arzuaga dedicó su discurso de ingreso en la Academia de Doctores a la agresividad del Homo sapiens. Somos capaces de cooperar y de relacionarnos individuos de diferentes sexos y de procedencias muy distintas. En ese sentido, somos una especie que ha evolucionado hacia la tolerancia, en contra de lo que se suele decir, porque tenemos muchos mecanismos de inhibición, de la agresividad. La violencia es muy poco frecuente. La sensación de que la tenemos constantemente es porque la vemos en los medios de comunicación, pero en la vida cotidiana lo que observamos es lo contrario. Somos básicamente bastante pacíficos. Ahora bien, nuestro problema está sobre todo en el conflicto entre grupos.
Los seres humanos somos una especie de mamíferos sociales y los mamíferos sociales siempre, los grupos compiten entre sí por los recursos, o sea, compiten porque la selección natural actúa a ese nivel. Lo que pasa es que los grupos humanos han llegado a ser muy numerosos y además de muchos tipos. Hay grupos que son étnicos, por ejemplo, hay grupos que son ideológicos, es decir, religiosos, castas en algunas sociedades, políticos, de todo tipo. Los grupos son por definición excluyentes. Y eso hace que sea relativamente fácil enfrentar a un grupo con los demás, con otro, ¿no? Buscar agravios, buscar ofensas. Y eso es lo que hacen los demagogos. Están dispuestos a derramar por sus ideas hasta la última gota de tu sangre. No de la suya, pero de la tuya sí. Entonces, lo sorprendente no es que haya caraduras. Lo increíble es que funcione, ¿eh? que eso funcione. ¿Y por qué funciona? El miedo, la cosificación de la víctima, la manipulación, porque desgraciadamente somos muy cooperativos. La obediencia a la autoridad. La obediencia a la autoridad. La obediencia. Creencias. Las creencias. Valores, creencias, lo que sea, ¿no? Mitos. Es el caldo de cultivo en el que el grupo o un individuo en su nombre se siente amparado cuando lo bendecido para atacar al otro, al que no es de los suyos. Puede ser su color de piel, su religión, su ideología, su orientación sexual, su condición incluso de pobreza, los sin techo. Hay un caso muy conocido por todo el mundo, que fue el asesinato de Rosario Endrinal en el cajero de Barcelona. Nosotros no teníamos ninguna intención de hacer daño a la señorita Endrinal. Cada uno. Pero además de estos casos, nos hemos encontrado con asesinatos a travestis, a transexuales, también personas que tenían una ideología contraria al racismo o al nazismo. Hay muchos crímenes de odio. En ese nosotros frente a ellos de la violencia grupal, las creencias políticas y religiosas son el mejor acicate. No se sienten culpables por los hechos que cometen y piensan que sus víctimas potenciales son algo insignificante. Sus sueños ideológicos son más importantes que la vida real de las personas a las que atacan. Para nosotros yo creo que es un honor poder tener a los dos con nosotros. Es el sectarismo llevado al nivel más extremo y el egocentrismo llevado al nivel más extremo y la falta de imaginación llevada al nivel más extremo. Y muchos especialistas consideran que la violencia machista es también una violencia de grupo. Se entiende que esa violencia la sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Entonces viene de esa idea del dominio del hombre, viene de esa idea de la sumisión de la mujer, de la desigualdad de poderes desde un inicio. Se calcula que la violencia mata directamente al 7% de las mujeres fallecidas en un año y al 14% de los hombres. Víctima y victimario comparten en desigual proporción el rostro masculino de una violencia grupal muy reincidente. Evolutivamente la violencia, excepto en algunas situaciones, no es muy eficaz como estrategia y por lo tanto tenemos mecanismos inhibitorios, ¿no? Pero somos capaces de bloquear estos mecanismos inhibitorios y uno de ellos es convertir al individuo sobre el cual vas a ejercer toda tu violencia pues en un objeto. Por ejemplo, hubo una época en Argelia, hubo un auténtico episodio largo de terrorismo donde los islamistas asesinaban a bebés, los degollaban, entonces decían que eran la semilla del diablo, que no eran niños, que eran algo así como excrecencias que habría que exterminar, ¿no? Cuentan que Herodes hizo lo mismo en Judea. Es el infanticidio con el que se trata de eliminar futuros peligros. Un horror factible porque antes se ha emprendido lo que los expertos denominan la construcción del enemigo. Que es el paso, un sutil paso del adversario al enemigo. Es decir, el adversario es otra persona. El enemigo deja de ser otra persona. Ese es el paso, ese es el clic, terrible clic, que hace que el otro quede desposeído, por así decirlo, despojado de sus características de ser humano y se convierte, por tanto, en un peligro. El enemigo nunca es humano. La guerra nunca se ve como un castigo, se ve como una defensa. Por eso los ministerios se llaman de defensa.
Hay un libro que se llama Aquellos hombres grises, donde una compañía de policía se le encargan tareas de fusilar judíos. Y son padres de familia normales y corrientes. Y es el estudio del comportamiento de cada uno de ellos. Hay algunos que se pegan un tiro para volver a casa. Hay otros que se dan de baja o que tienen que internarlos porque no lo pueden soportar. Y hay otros que disfrutan como enanos haciéndolo. Por supuesto, las personalidades perversas se manifiestan de una forma brutal en las situaciones bélicas de confrontación. La guerra de los Balcanes, esta última que hemos tenido, es un ejemplo trágico y tremendo de lo que ha podido pasar en ese sentido. Hay otros que lo cumplen como si fuesen funcionarios, es decir, se ponen en la absoluta neutralidad y lo hacen porque me lo ordenan, yo lo hago. Y eso se ha visto reproducido en la Alemania nazi, se ha visto reproducido en la Camboya de los Jemeres Rojos, en la Argentina de Videla. La guerra es el ejemplo más claro y extremo de la violencia entre grupos, pero no es el único. Genocidios, crímenes contra la humanidad, torturas y violaciones masivas, deportaciones forzosas, secuestros, atentados terroristas. No ha habido ninguna instancia internacional que haya sido capaz de ponerse de acuerdo en qué es terrorismo. Porque el terrorista no se siente terrorista. El terrorista se siente combatiente en unos casos y víctima en otros. Voy a empezar por contaros una historia. Difuso e indefinido, el terrorismo deja, sin embargo, víctimas muy concretas. Pues bien, lo patético y lo trágico de esta historia es que precisamente aquel niño que quedó en brazos de mi hermano aquel día fue precisamente la persona que lo mató 18 años después. Los muertos no hablan. Pedro Mari Baglietto explica a alumnos de bachillerato cómo ETA asesinó a su hermano Ramón en 1980 y cómo él ha renunciado a la venganza. El mensaje de la no violencia forma parte de las charlas por la convivencia que organiza la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Nos hemos tenido que enfrentar al mal, nos hemos tenido que enfrentar a un daño tremendo, que es el daño que causan los terroristas, sean de tipo identitario, sean de tipo religioso. Y en ese proceso de duelo, en ese proceso también de búsqueda de nuevo sentido y de recuperación de nuestra propia identidad personal, somos absolutamente conscientes de que podemos aportar algo a la sociedad. Y esto es el decir no a la venganza. Joseba Pagazartundúa, el hermano de Maite, fue asesinado por ETA en 2003. Ella también ha sufrido años de amenazas y persecuciones. Para Maite, el testimonio en primera persona es su forma de mostrar que el fin no justifica los medios. En las sociedades suele existir a veces la tendencia pues, a esconderse, a mirar hacia otro lado, pues frente a los matones de clase, frente a los matones de género, frente a otras formas de acoso, pues cuando un jefe es un tirano y los demás pues al final hacen la espiral del silencio que el jefe quiere que se haga con la víctima. La espiral del silencio se reproduce en muchas formas de violencia, también en violencia doméstica. Fueron muchas noches en velas, muchas pataditas, muchas amenazas de que él se iba a suicidar con las 3 escopetas que tenía, mucho hacerme sentirme culpable, mucho muy malestar, es un malestar. Y ya vino la policía y delante de la policía se echó hacia mí, la policía le separó y le empezó a decirme que esta hija de puta la mato. A esta hija puta la mato con las 3 escopetas que tengo, con una de esas la voy a matar. La policía me dijo que me fuera yo, y me fui con mi hijo. Llamé a mi otro hijo mayor y nos fuimos los 3, uno en cada mano, y eso es lo que me llevé después de 25 años. Nuestra mujer sin nombre sufre depresión, ansiedad, desarreglos hormonales, colon irritable, fibromialgia. Porque la muerte es solo la consecuencia más extrema de la agresividad humana. Por cada persona que muere violentamente, muchas más resultan heridas y sufren problemas físicos, sexuales, reproductivos o mentales.
Cuando, por ejemplo, hay un maltrato, una violencia, se produce una deficiencia del funcionamiento del sistema inmunitario. Entonces, estos estudios lo que sí que permitían ver era que las víctimas de la violencia de género y otro tipo de violencia podían enfermar con mayor facilidad. Pero cuando vamos a la otra parte, al agresor, los estudios han indicado que podría darse un sistema inmunológico más fuerte. El agresor, de alguna forma, tendría como una protección porque su sistema está más fuerte y es menos probable que pueda enfermar. Es curioso, yo soy presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, pero jamás me contemplo a mí misma como víctima. Yo sobre todo lo que pienso es que soy una ciudadana que he sufrido un daño y que represento a muchos ciudadanos que han sufrido daños tremendos. Hay secuelas de tipo físico y hay secuelas de tipo moral. Estudios que se han ido desarrollando demuestran que la somatización de enfermedades es mucho más elevada. También en algunos casos desarrollan una especial capacidad de superación, el principio que se llama de resiliencia, y son gente especial que ayudan mucho a otros seres humanos. Por la izquierda mejor, Esteban, que yo creo que irá mejor. Hay dos formas de aguantar. Aguanta uno, se hace pequeñito y los palos llegan hasta que se van, y uno no hace nada. Eso no es resiliencia, o resistencia adaptativa, sino que uno recibe el trauma, lo aguanta e intenta cambiar la situación. Es decir, adopta una actitud activa frente a la situación traumática. Y eso evidentemente es un factor de protección de primer orden. ¿Hay personas que son más capaces de hacer esto y personas que son menos capaces? Pues sí, hay personas que son más vulnerables y personas que son menos vulnerables. Y ahí es donde están las prótesis, que fundamentalmente son prótesis sociales, de apoyo de la comunidad, que es uno de los elementos de protección más importantes. Los medios no justifican los fines nunca. Intentamos transmitir esto a los chavales para que canalicen adecuadamente, en su caso, pues sus propios impulsos ideológicos o religiosos. Y por otra parte también intentamos transmitirles la idea de la no venganza. Tranquilo, que yo no te voy a matar. Pero... La venganza lo único que hace es equiparar a la víctima, en su caso, al victimario, y matarla por dentro. Desde el punto de vista humano la deshumaniza. Y en una historia dura a la que nos hemos enfrentado y que les transmitimos a ellos, conseguimos, creo, una enorme empatía humana, y en esa empatía humana de repente todos esos conceptos éticos, pues, en fin, parece que los interiorizan y que los entienden. Amigo Awene, una agresión racista lo dejó tetrapléjico. Él también ha querido convertir su historia en un ejemplo. Odio no. Tenerlo al principio sí, cuando estaba recuperando al principio, pero se va yendo. Todo ha sido un proceso, porque he recibido mucho tratamiento psicológico, psiquiátrico. El camino es largo, pero tengo que tener fe, porque ya la fuerza me lo da también mi familia, y sobre todo a Esteban, que agradezco muchísimo, porque hace parte de nuestra familia. Es un placer estar con... Yo me encontré a Mireia y a Mireia en una situación extrema. Personas que incluso valoraban dejar de vivir. Pero de ese momento a hoy ha sido un largo camino de superación de obstáculos, donde nunca encontré ningún ánimo de venganza. Tampoco encontré odios. Lo que sí me encontré fue con esfuerzo, con sacrificio, con superación del dolor, con brazos abiertos a la sociedad que les ha acogido y con ganas de construirse un nuevo proyecto. Y en eso estamos. Recibe mucho apoyo de la gente que no conozco. Esta es una fuerza invisible que me sigue dando un paso más para adelante.
En esta nueva etapa creo es una etapa muy importante para concienciar mucha gente que podría, por desgracia, ser agresores, de concienciarle para que no vuelva a suceder. Yo creo que nos van a hacer mucho bien a la sociedad. Es decir, lo que hemos aprendido es cómo el mal le podemos dar la vuelta y convertirle en una acción positiva, en una acción buena, en una acción empática con todos, en una acción de alto nivel ético, que es lo que representan ellos. Quiere decir que somos importantes en la sociedad. La empatía sería la capacidad de ponernos en el lugar de los demás, de ponernos en la piel de los demás y poder llegar a sentir o a entender el estado emocional del otro. En realidad tiene dos componentes. Tiene un componente cognitivo, que sería la toma de perspectiva y la fantasía, básicamente, es decir, entender cómo piensa el otro, y tiene un componente emocional, que es llegar a comprender las emociones y los sentimientos del otro. El antídoto natural de la violencia es la empatía. Y según la psicología, lo contrario de la empatía es el egocentrismo. De ahí que sea el egocentrismo la principal característica de los psicópatas. Mira, a continuación te voy a poner ahora unos electrodos. Me puse a hacer con otros compañeros una revisión de todas las estructuras cerebrales, neurobiológicas, que estaban implicadas en la empatía. Me di cuenta que sorprendentemente coincidían en gran parte con las que regulan la violencia. Es decir, hay una similitud importante entre estructuras que regulan la empatía y que regulan la violencia. Y de alguna forma lo que planteé es que podría ser que las mismas estructuras o el mismo circuito neural estuviese regulando un comportamiento y el otro. Vale, ahora vais a tener que construir la casa entre las dos. Lo que la ciencia sigue sin descifrar es cuándo ambos impulsos toman caminos distintos. Llegamos a ayudar a personas que no son familiares, que no tienen nuestros genes, con lo cual sí que hay un potencial humano muy fuerte hacia la empatía muy grande. Lo mismo que hay hacia la violencia. Y así ocurre desde hace más de 1 millón de años. Tenemos ahí un caso de canibalismo, que es el resultado de muerte, de agresión y demás. Pero tenemos otro caso en el que lo que vemos es solidaridad y compañerismo. Pero tenemos casos de ancianos que han sido cuidados por otros en determinado momento. Los restos humanos encontrados en los yacimientos de Atapuerca señalan que fuimos a la par violentos y empáticos. Tenemos una niña o un niño que vivió hasta los 10 años con una deformidad craneal sin ningún problema. O una persona que debió morir a lo mejor más allá de los 45 o 50 años, que estaba absolutamente casi impedida, no podía salir a cazar si era un varón, en este caso, y sin embargo fue protegido por el grupo. José María Bermúdez es el tercer codirector de Atapuerca, ese lugar que tanta información sobre quién es el ser humano está aportando. Los genetistas nos han dado la clave, nos han dicho, mira, tenemos un parecido con el genoma de los chimpancés que alcanza el 97-98%, a pesar de que hay algunos cambios estructurales en los cromosomas. Hemos heredado esa información genética a través de milenios, de generaciones y generaciones, de ese ancestro común que tenemos con los chimpancés. Tenemos todavía ese comportamiento metido en nuestros genomas. Somos territoriales, somos jerárquicos, somos tribales, también cariñoso que llevamos dentro, ¿no? Esa dualidad, ¿no?, de bien y mal que llevamos dentro los humanos. Esa pequeña diferencia genética que nos separa de los chimpancés tal vez sea la que marca la distancia entre la violencia humana y la agresividad animal. El ser humano está absolutamente modulado por todo su periplo en la sociedad. Es decir, nosotros somos la confluencia de dos cosas, una dotación genética que nos da la estructura biológica y un ambiente que empieza a configurar esa dotación genética desde que nacemos. Ahora sabemos además que los estímulos ambientales condicionan nuestra respuesta genómica. Lo que significa que el comportamiento humano nace y se hace. No solo está en el ADN de cada individuo o en sus experiencias. Ambos, genes y ambiente, se retroalimentan.
Y el cerebro predeterminado genéticamente también se modula según lo que vive y según dónde, cuándo y cómo vive. Nunca vamos a resolver el problema definitivamente. Es decir, se podrá resolver, mitigar, incluso casi prácticamente eliminar si cada generación, si cada niño que nazca es educado en que tiene que reflexionar y sobreponerse al odio y al enfrentamiento, por muy justificadamente que se lo pinten y que se lo expliquen. Porque hay un 10% de chavales entre 12 y 16 años o algo más que pueden llegar a entender el asesinato cuando es por motivos identitarios. Imaginaos qué barbaridad. Nosotros hemos superado la tentación de la venganza y esto lo podemos transmitir. Hemos sido capaces de decir, aquí estamos, no somos invisibles, no hay que tolerar lo intolerable, digámoslo, para que los chavales tampoco toleren ningún tipo de vulneración de los derechos humanos en sus entornos, tanto a nivel escolar como familiar, como laboral cuando sean adultos o como institucional cuando sean ciudadanos y alguien pueda querer saltarse una ley o una institución pueda querer extralimitarse. El estado de barbarie no es tan difícil de ser alcanzado. Conocemos casos en los que en muy pocos años una sociedad se convierte en un verdadero desastre, en un páramo desde el punto de vista moral y que entre las manos pueden llegar a asesinarse. Bueno, pues hay que pelear contra eso. Sin intención y muerte, nada más. Muchas gracias. Que no haya otro mío para allá, que se llamará X, no lo sé, que no haya, porque lo que me ha hecho a mí me ha destrozado la vida, pero sigo adelante y lo que tenía que hacer no lo hago y soy limitado, pero no tengo ningún rencor contra él.